Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este lunes 26 de agosto. Iniciamos a nivel nacional. Empezamos con temas migratorios porque el gobierno reducirá la cantidad de trabajadores temporales extranjeros. Así lo anunció en el día de hoy el primer ministro Justin Trudeau, quien dijo que su gobierno reducirá el número de trabajadores extranjeros temporales de bajos salarios, imponiendo reglas más estrictas a los empleadores y limitando a un 10% el porcentaje de trabajadores dentro de este programa que una empresa puede contratar en vez del 20% actual. Escuchemos al primer ministro Trudeau. La economía de hoy es muy distinta de donde estábamos hace 2 años. La inflación ha ido bajando, la tasa de empleo es mayor y ya no necesitamos tantos trabajadores temporales extranjeros. Lo que necesitamos es que las empresas canadienses inviertan en entrenamiento, tecnología y no en incrementar su dependencia en mano de obra extranjera barata. No es justo para los canadienses que luchan por encontrar un buen trabajo, pero tampoco es justo con los trabajadores temporales extranjeros, algunos de los cuales son explotados. Así que le pedí al ministro que trabajara en ese tema durante el verano y estamos tomando acciones. Estamos apretando las reglas y restringiendo la elegibilidad para reducir el número de trabajadores temporales extranjeros de bajos salarios en Canadá, con excepciones en algunos sectores como la salud, la construcción o seguridad alimenticia. Estas nuevas medidas entrarán en vigor el 26 de septiembre y específicamente son las siguientes. El gobierno federal rechazará las solicitudes de trabajadores extranjeros temporales de bajos salarios en regiones con una tasa de desempleo del 6% o superior para la mayoría de los sectores. Los trabajadores contratados a través de la corriente de bajos salarios podrán trabajar un máximo de 1 año en vez de 2 años. También anunció que los empleadores en la mayoría de los sectores se limitarán a contratar un máximo del 10% de su fuerza laboral del programa de trabajadores temporales extranjeros en el futuro en vez del 20%. La demanda de trabajadores extranjeros temporales en Canadá ha ascendido en los últimos años. Los empleadores recibieron luz verde para contratar a casi 240,000 trabajadores extranjeros temporales solo en el 2023, según los datos de Empleo y Desarrollo Social de Canadá. Esto es más que el doble de la cifra del año 2018 antes de la pandemia. Pero las cosas en materia de inmigración no se quedan ahí. Los federales van a presentar un nuevo plan migratorio en otoño y anuncian que vendrán nuevas medidas. Los periodistas le preguntaron al primer ministro si el gobierno está considerando la posibilidad de introducir cambios más amplios en el sistema de inmigración. Trudeau respondió que el gobierno va a revisar sus objetivos generales de inmigración este otoño y que van a presentar un nuevo plan. Escuchemos cómo lo dijo Trudeau. Este otoño presentaremos por primera vez un plan de inmigración con un objetivo no solo de residentes permanentes, sino que también incluya el número de residentes temporales, ya sea trabajadores extranjeros u otros. Así nos aseguramos de que todo el plan tenga el mayor sentido posible para las necesidades canadienses y de nuestra economía. A la pregunta de si se está discutiendo una reducción del número de residentes permanentes, Trudeau sugirió que esa es una posibilidad y dijo que ese tema podría discutirse en el retiro del gabinete que se está realizando esta semana. Por su lado, el ministro de Inmigración, Mark Miller, confirmó que vendrán otras medidas migratorias este otoño. Escuchemos a Miller. Se anunciarán otras medidas. Esta es solo la última, pero vendrán más. En
el retiro del año pasado yo anuncié los cambios al programa de estudiantes internacionales y todavía estamos midiendo los resultados de esa medida. Hasta ahora lo que hemos visto es una reducción significativa de estudiantes internacionales y en los permisos de posgraduados. Pero este no es el final de los cambios. El Banco de Canadá no puntualizó que debíamos tomar medidas adicionales y eso es lo que estamos haciendo. Así que vendrán otras medidas a principios del otoño. Según el plan de inmigración del gobierno, se espera que el país admita a unos 485,000 residentes permanentes en el 2024 y 500,000 en el 2025 y en el 2026. Trudeau hizo el anuncio en el retiro del gabinete federal en Halifax, donde los ministros se están reuniendo para elaborar una estrategia para el próximo año, el último antes de las elecciones previstas para octubre del 2025. Y pasando a otra información que también se desprende de este retiro, Canadá impondrá un 100% de aranceles a vehículos eléctricos chinos. Canadá va a imponer aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en China, copiando una medida similar que ya está implementando los Estados Unidos. Ante las presiones del sector para que se imite el programa estadounidense, el primer ministro Justin Trudeau anunció que se va a aplicar un recargo del 100% a todos los vehículos eléctricos fabricados en China a partir del 1 de octubre. Esta tarde, la ministra de Finanzas y el ministro de Innovación dieron una rueda de prensa para explicar por qué Canadá está tomando esta medida. Escuchemos a la ministra Freeland. Tenemos un razonamiento muy bien pensado para imponer estos aranceles. Es algo que hemos discutido mucho entre colegas y sobre todo con los canadienses durante todo el verano. La realidad es que China tiene una política intencional y dirigida de sobreproducción y distribución diseñada para mutilar a nuestras industrias. Solo tienen que hablar con el sector del acero o con el sector del aluminio para entender cuán efectiva ha sido esa estrategia, y nosotros simplemente no permitiremos que eso le suceda a nuestro sector de vehículos eléctricos, que es tan prometedor y en el que hemos invertido tanto. Este nuevo arancel se aplicará a los Teslas fabricados en Shanghai que se vendan en Canadá, lo cual se espera que obligue al fabricante estadounidense a abastecer el mercado canadiense con vehículos fabricados en alguna de sus otras plantas de Estados Unidos e Europa. Otros vehículos de fabricación china no son de venta popular en Canadá. Por otra parte, Trudeau también anunció en el día de hoy que el gobierno federal aplicará un recargo del 25% a las importaciones de productos de acero y aluminio procedentes de China a partir del 15 de octubre. Y amigos, escuchen la nueva iniciativa del gobierno para construir viviendas, rentar tierras federales. El gobierno federal anunció un nuevo banco de terrenos públicos aptos para arrendamientos a largo plazo, con el fin de que los promotores puedan construir viviendas asequibles y que actualmente cuenta con unas 56 propiedades en diferentes ciudades del país. Se trata de antiguas bases militares, oficinas de correo canadienses, edificios también de oficinas federales. Esas son algunas de las propiedades que están incluidas actualmente en el Banco de Tierras Públicas, muchas de las cuales se habían reservado para la venta porque ya no se utilizan. Este nuevo plan consiste en ofrecer la mayoría de esas propiedades en arrendamiento a largo plazo, no en venta, para así mantener los terrenos en propiedad pública y garantizar que las viviendas que se construyan allí sigan siendo asequibles. La lista incluye propiedades en 28 municipios de 7 provincias, pero aumentará con el tiempo gracias a una revisión continua de los terrenos y edificios federales infrautilizados o vacíos. 5 propiedades identificadas por primera vez en el presupuesto de abril están ahora ya en fase de desarrollo y el gobierno ha pedido a los promotores que manifiesten su interés o soliciten propuestas. 4 de ellos se encuentran en antiguas bases militares en Calgary, Edmonton, Toronto y Ottawa, mientras que el quinto es el emplazamiento de un antiguo edificio de la Film Board de Montreal. Y pasando a otra información, hoy se ha reanudado por fin el servicio de trenes GO en Milton y Hamilton. El servicio de trenes GO en la línea de Milton y de Hamilton se reanudó hoy después del cierre nacional de ferrocarriles que mantuvo estas estaciones cerradas desde el jueves pasado. Podemos confirmar que el servicio en la línea de Milton y en Hamilton GO Center se ha reanudado. Tengan en cuenta que puede haber algunos ajustes en los horarios durante todo el día de hoy, mientras trabajamos para restablecer el servicio normal
normal, así lo dice un comunicado de la empresa. Tendremos recursos adicionales disponibles según sea necesario en caso de cualquier interrupción. Queremos agradecer a todos los clientes su paciencia durante la interrupción laboral y esperamos reanudar el servicio normal en la línea de Milton y Hamilton desde hoy. Miles de viajeros que utilizan la línea GO de Milton y la estación GO de Hamilton se vieron sorprendidos el pasado jueves por la mañana por un cierre patronal ferroviario en todo el país de parte de Canadian National Railway y de Canadian Pacific Kansas City, que paralizó las líneas en las principales áreas metropolitanas. Este cierre afectó a más de 9,000 trabajadores ferroviarios, desencadenando un paro laboral nacional que afectó al tráfico de mercancías, así como a unos 30,000 viajeros de Toronto, Montreal y Vancouver que utilizan los trenes que circulan por las líneas propiedad de la compañía ferroviaria. En una decisión hecha pública el sábado, el Consejo Canadiense de Relaciones Laborales ordenó la reanudación del servicio por ambas partes y está previsto un arbitraje vinculante, pero la decisión podría recurrirse también en los tribunales. Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos nos vamos al plano internacional. Hay noticias desde Venezuela. Ya regresamos. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un vistazo ahora a las principales informaciones a nivel internacional. Uno de los miembros del Consejo Electoral de Venezuela está cuestionando la victoria de Maduro. Así es, Juan Carlos del Pino, uno de los 5 rectores principales del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, denunció en el día de hoy diversas irregularidades durante las elecciones presidenciales del 28 de julio y se refirió a la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados. Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial señalan la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados, dijo Del Pino en un comunicado tras casi un mes en la clandestinidad. El rector, uno de los 2 miembros del Consejo Nacional Electoral considerados alineados con la oposición, afirmó que fue informado del presunto hackeo denunciado por la autoridad electoral y que afectó gravemente la transmisión de los resultados a las 9 de la noche del domingo del 28 de julio. Reiteró que tras el cierre de las mesas de votación se evidenció un incumplimiento de normas y reglamentos esenciales cuando se reportan incidentes de desalojo de testigos de la oposición del cierre de mesas, así dice su comunicado, esto violando los principios de equidad e inobservancia de los derechos de los electores a tener acceso a las actas de votación, comprometiendo la legitimidad del proceso en esos centros. Todo esto lo expuso en su comunicado el rector del Pino. Y siguiendo con Venezuela, Edmundo González Urrutia no acudió a la citación de la Fiscalía. El ex candidato presidencial opositor Edmundo González no acudió hoy a la citación a declarar que emitió la Fiscalía General Venezolana y denunció a través de sus redes sociales que no tiene garantías de un debido proceso. La Fiscalía lo volvió a citar para mañana. González Urrutia fue citado por el fiscal general Tarek William Saab para hoy a las 10 de la mañana como parte de una investigación penal por la publicación de las actas electorales que, según la coalición opositora, dan como ganador a Edmundo González Urrutia. En un video publicado en la red social X, González señaló que el fiscal general se ha comportado reiteradas veces como un acusador político que condena por anticipado y que lo cita sin las garantías de independencia y del debido proceso. Escuchemos cómo lo publicó en su red social. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El fiscal general de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político.
condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso. Señor Nicolás Maduro, es hora de que entienda por una buena vez que la solución no está en la represión, sino en la verificación internacional independiente y confiable de las actas, que no puede ser sustituida por una sentencia dictada al margen de la Constitución. En ese escenario, presentaremos nuestros ejemplares de las actas de escrutinio que dejan clara la voluntad de cambio de los venezolanos, la verdad de lo sucedido el 28 de julio es lo que salvará la institucionalidad democrática. El fiscal general, quien es un cercano colaborador de Maduro y ex legislador oficialista, llamó a declarar para hoy a González como parte de la investigación penal en la que se le acusa de usurpar competencias que le corresponden al Poder Electoral por la publicación de una plataforma digital en la que dio a conocer lo que, según la oposición, son las actas de más del 80% de las 30.000 máquinas de votación electrónica que muestran que su candidato obtuvo la victoria. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela sigue sin mostrar las actas. Y por otro lado, la Fiscalía francesa ha explicado hoy por qué arrestaron al fundador de Telegram. La policía francesa comunicó en el día de hoy que la detención de Pavel Durov, el empresario que dirige la plataforma de mensajería Telegram, está relacionada con una investigación sobre actividades delictivas en la aplicación y falta de cooperación con las fuerzas del orden, en específico por no moderar la actividad ilegal de abuso infantil en la aplicación de mensajería. Durov, quien tiene 39 años, fue detenido el sábado en el aeropuerto de Le Bourget, cerca de París, tras aterrizar en un avión privado procedente de Azerbaiyán. No ha sido acusado y permanece bajo custodia, y esto se puede prolongar hasta el miércoles, según la Fiscalía. Laurent Bouchot, fiscal de París, declaró en un comunicado que la detención formaba parte de una investigación abierta el pasado 8 de julio contra una persona anónima por una serie de posibles cargos, entre ellos complicidad en la distribución de pornografía infantil y venta de drogas, blanqueo de dinero y negativa de cooperar con las fuerzas del orden. La investigación está siendo llevada a cabo por especialistas en ciberdelincuencia y lucha contra el fraude, así lo declaró la fiscal. En este marco procesal es en el que Pavel Durov está siendo interrogado por los investigadores, dijo ella. Todavía no está claro si la fiscalía va a levantar cargos contra Durov. La detención de Durov se ha convertido en un punto álgido del debate sobre la libertad de expresión en Internet, ya que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha rechazado en el día de hoy las acusaciones de partidarios de Telegram de que la detención es un ejemplo de censura gubernamental. La detención del presidente de Telegram en suelo francés se produjo como parte de una investigación judicial en curso. Macron publicó lo siguiente en su cuenta de X. La detención del presidente de Telegram en suelo francés se produjo como parte de una investigación judicial en curso. No es en absoluto una decisión política y corresponde a los jueces pronunciarse sobre este asunto. Ya para finalizar, amigos, vamos a ver lo que nos espera mañana en las principales ciudades del país con el clima. Mañana en Toronto tendremos lluvias, temperaturas altas, máxima de 30, mínima de 23. En Ottawa también hay lluvias pronosticadas, temperaturas entre 29 y 17 grados, mientras que en Montreal estará seminublado con temperaturas entre 26 y 20 grados, soleado en Vancouver con temperaturas entre 19 y 10 grados y lluvias en Calgary con temperaturas entre 22 y 7 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos, pero recuerden poner en su agenda el 3 de septiembre, día en que esta emisora Ondas FM pasa a la radio HD. Así es, estaremos en la 100.7 FM HD en el canal número 4 con programación las 24 horas, los 7 días de la semana en español para todos ustedes, para nuestra comunidad latina. Y justamente me despido de ustedes como siempre recordándoles que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana.
Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575.